Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los chismes jugosos y las noticias candentes del espectáculo. Siento la energía, la anticipación, la emoción palpable que irradia desde sus pantallas. Si son recién llegados a este paraíso del entretenimiento, extiendo una alfombra roja virtual y les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y a ustedes, mis fieles seguidores, mi familia de chismosos empedernidos, es un placer inmenso tenerlos de vuelta. Saben que aquí siempre tenemos algo explosivo, algo que los hará hablar, y hoy nos superamos a nosotros mismos. Prepárense, abróchense los cinturones y ajusten sus antenas, porque vamos a adentrarnos en el laberinto emocional, en la telenovela de la vida real que protagonizan dos de las figuras más queridas y al mismo tiempo, más analizadas, diseccionadas y comentadas del universo del espectáculo turco: los inigualables, los magnéticos, los icónicos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis detectives del corazón, mis espías de la farándula, hoy vamos a desplegar nuestros radares y sumergirnos de cabeza en el fascinante, a veces confuso, a menudo contradictorio, pero siempre cautivador mundo de esta expareja que sigue robando suspiros y generando debates acalorados. Vamos a examinar cada migaja de pan, cada parpadeo sospechoso, cada rumor que flota en el aire como una pluma, buscando la verdad detrás de la pregunta que todos se hacen: ¿será que la llama del amor sigue ardiendo con intensidad entre Kerem y Hande? ¿Será que el destino, con su retorcido sentido del humor, está conspirando para reunirlos? ¿O es todo una cortina de humo, una fantasía alimentada por los fans que se niegan a renunciar al sueño? Juntos, como el equipo de investigadores intrépidos que somos, vamos a desentrañar este enigma. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de la especulación, quiero recordarles la regla de oro de este canal: suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No dejen que ni un solo chisme, ni una sola noticia bomba, ni un solo análisis profundo de sus celebridades favoritas se les escape entre los dedos. Este es su pase VIP al backstage de la farándula. Y para asegurarse de no perderse absolutamente nada, activen esa campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, cada vez que tengamos una revelación explosiva que compartir. Y ahora sí, con todos a bordo y listos para el despegue, prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, sorpresas impactantes y revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Muy bien, damas y caballeros, pongamos en marcha la máquina del tiempo y hagamos un breve repaso de la historia de Kerem y Hande. Esta pareja, que irrumpió en nuestras vidas y conquistó nuestros corazones con la fuerza de un huracán en la exitosísima serie Senkalkap, Love is in the Air, no solo nos entretuvo, sino que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor verdadero, en la posibilidad de un cuento de hadas moderno, en la conexión de almas que trasciende la pantalla. Su química era palpable, electrizante e innegable. Era como si dos imanes opuestos, pero complementarios, se hubieran encontrado en el universo y se hubieran atraído con una fuerza irresistible. Y esa chispa, ese fuego que ardía entre ellos en la ficción, no tardó en encender la llama del romance en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja dorada del momento, el dúo dinámico que acaparaba portadas de revistas, que iluminaba alfombras rojas con su presencia, que conquistaba las redes sociales con cada foto, cada vídeo, cada mensaje de amor. Su romance era la encarnación de un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada y recontada. Eran jóvenes, hermosos, exitosos y aparentemente profundamente enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la realidad se impuso. Como todo cuento de hadas, este también tuvo un final, al menos temporalmente. Hace ya un tiempo, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo como un terremoto. Los rumores sobre las razones que llevaron a la ruptura fueron incontables: diferencias irreconciliables que se habían ido acumulando con el tiempo, agendas laborales apretadas que dificultaban mantener la relación a flote, presiones implacables de la fama que los asfixiaban, personalidades incompatibles que chocaban constantemente. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial, una declaración definitiva sobre el motivo real que desencadenó la separación. Y esa falta de información, ese vacío de explicaciones, no hizo más que alimentar las especulaciones, las teorías conspirativas y los análisis exhaustivos por parte de los fans y la prensa del corazón. Después de la tormenta, después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, cada uno buscando su propio rumbo, su propio espacio, su propio crecimiento personal y profesional. Hande se enfocó con DT.
Terminación en su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos, explorando nuevos personajes y consolidándose como una de las actrices más populares, talentosas y solicitadas de Turquía. También se la ha relacionado sentimentalmente con otras figuras del mundo del espectáculo, aunque ninguna relación ha sido confirmada de manera oficial. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando incansablemente en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, buscando expandir su horizonte profesional, conquistando nuevos mercados y consolidando su carrera a nivel internacional. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la historia da un giro inesperado, donde la trama se complica, donde el misterio se intensifica. Porque en las últimas semanas, como si el destino estuviera jugando a los dados, han surgido una serie de pistas, de señales, de indicios sutiles que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose nuevamente. Sí, han escuchado bien. No se froten los ojos, no están soñando. Parece que el destino, esa fuerza invisible y caprichosa, o quizás el amor, ese sentimiento poderoso e indomable, los está juntando de nuevo, tejiendo una nueva oportunidad en el tapiz de sus vidas. Una de las primeras señales que encendió las alarmas y desató la histeria colectiva fue un comentario que Kerem Bürsin dejó en una publicación de Instagram de Hande Erçel. Un simple emoji, un inocente corazón, un gesto que podría parecer insignificante para cualquier observador casual. Pero para sus millones de seguidores, para los fans que han estado siguiendo su historia con lupa, fue una declaración de intenciones, un mensaje encriptado, una señal de esperanza. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones desenfrenadas. ¿Era una señal de arrepentimiento por parte de Kerem? ¿Una forma sutil de retomar el contacto después de meses de silencio? ¿Un gesto amistoso para romper el hielo y reconstruir la relación? ¿O simplemente una forma de alimentar las esperanzas de sus fans? Pero la cosa no quedó ahí, no se detuvo en un simple emoji. Poco después, como si el universo estuviera conspirando, se les vio en el mismo lugar, en el mismo evento social. No juntos, no tomados de la mano, no intercambiando miradas cómplices. Pero sí en el mismo espacio, respirando el mismo aire, compartiendo la misma atmósfera. Testigos presenciales, fuentes anónimas, informantes secretos afirman haber visto a Kerem y Hande en la misma fiesta, aunque mantuvieron cierta distancia el uno del otro, como si estuvieran jugando al gato y al ratón. Algunos dicen que intercambiaron miradas furtivas, llenas de significado. Otros aseguran que incluso conversaron brevemente, aunque de manera discreta y evitando llamar la atención. La información es confusa, contradictoria, difícil de verificar. Pero lo que está claro, lo que nadie puede negar, es que su presencia en el mismo lugar, en el mismo momento, no fue una simple coincidencia, un mero accidente. Además, fuentes cercanas a ambos actores, personas que supuestamente tienen información privilegiada, han comentado a diferentes medios de comunicación que Kerem y Hande han estado en contacto de manera discreta, manteniendo conversaciones privadas lejos de las cámaras y los paparazzi. Al parecer, han estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes de texto, tratando de reconstruir su amistad, de limar asperezas, de perdonar errores del pasado. Algunos incluso se atreven a decir que han tenido algunas citas secretas, encuentros clandestinos en lugares remotos y discretos, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Es solo un rumor alimentado por los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, una fantasía colectiva que se niega a morir? ¿O hay algo más detrás de todo esto, una chispa de esperanza que podría encenderse nuevamente? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración oficial al respecto, no han confirmado ni desmentido los rumores, lo que deja espacio para todo tipo de especulaciones, teorías y conjeturas. Sin embargo, hay ciertos factores que podrían indicar que una reconciliación es posible, que el amor, como el ave fénix, podría resurgir de las cenizas. En primer lugar, la química entre Kerem y Hande siempre fue excepcional, magnética, innegable. Incluso después de la ruptura, muchos de sus seguidores han mantenido la esperanza de que vuelvan a estar juntos, convencidos de que su amor es verdadero, de que superarían cualquier obstáculo, de que están destinados a estar juntos. En segundo lugar, ambos actores han madurado mucho desde su separación. Han tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, aprender de sus experiencias, crecer como personas y desarrollar una mayor conciencia de sí mismos y de sus necesidades emocionales. Tal vez ahora, con una perspectiva diferente, con una mayor madurez emocional, estén más preparados para afrontar
Los desafíos de una relación en el mundo del espectáculo, para superar los obstáculos que antes parecían insuperables. En tercer lugar, es innegable que ambos se admiran y se respetan mutuamente. Han hablado muy bien el uno del otro en entrevistas, han elogiado sus talentos y virtudes, y han reconocido el impacto positivo que tuvieron en sus vidas. Este respeto mutuo, esta admiración sincera, podría ser la base sólida sobre la cual reconstruir su relación, ya sea como amigos o como algo más. Pero también hay que ser realistas, mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la fantasía. Una reconciliación entre Kerem y Hande no sería fácil, no sería un camino de rosas. Ambos tienen carreras muy demandantes, agendas apretadas y están constantemente bajo el escrutinio público. Revivir una relación que ya fracasó podría ser arriesgado, doloroso y decepcionante. Ambos tendrían que estar dispuestos a hacer sacrificios, a ceder en ciertos aspectos y a comprometerse a trabajar juntos para superar los desafíos que inevitablemente surgirían. Además, no podemos olvidar que Hande ha sido relacionada con otras personas desde su separación de Kerem. Aunque no hay nada confirmado, estos rumores podrían complicar aún más las cosas y generar celos, inseguridades y desconfianza entre ellos. En definitiva, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un enigma, un misterio que solo ellos pueden resolver. Nosotros como espectadores, como observadores privilegiados, solo podemos observar, especular y analizar, esperando que el destino los vuelva a unir, que el amor triunfe sobre la adversidad. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que muchos siguen soñando con un final feliz, con un reencuentro que restaure la magia y la esperanza. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy, la información que hemos recopilado y analizado juntos. Hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance en Senkal Kapm hasta su dolorosa separación. Luego analizamos las últimas pistas y rumores que apuntan a una posible reconciliación, incluyendo el misterioso comentario de Kerem en Instagram, su coincidencia en un evento social y los rumores de contactos secretos. Finalmente evaluamos los factores que podrían favorecer una reconciliación, así como los obstáculos que podrían impedirla. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo. Me encanta compartir estos chismes jugosos y noticias candentes con ustedes, mis queridos chismosos. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo, su lealtad y su entusiasmo son fundamentales para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Ustedes son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión, escuchar sus voces. ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Ven posibilidades reales de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que cada uno busque su propia felicidad por separado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, si disfrutaron del análisis y si quieren más contenido como este. Un like nunca está de más y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, para que se unan a la conversación y compartan sus opiniones. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia bomba. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.